Ok. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. Dice la palabra del Señor, mis hermanos carísimos. No os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Antes bien gozaos que sois partícipes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por meterse en negocios ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifica a Dios en esta parte, porque es tiempo de que el juicio comience en la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? Y por eso, los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndele sus almas como al fiel Creador, haciendo bien. Tome su lugar, mis hermanos. Mis hermanos, la semana pasada, vivimos algo que ya teníamos rato sin que pasara en la ciudad así, pero yo creo que pues no es nada fuera de sorprendernos, ¿verdad? Todo lo que pasó la semana pasada en Juárez, pues llamó bastante la atención. En mi caso, creo que yo no fui a trabajar, yo, gracias a Dios pude hacer el viernes después de que pasó eso. Gracias a Dios me pude quedar en la casa, pude trabajar desde la casa. Otros fueron, otros salieron temprano, los dejaron ir o de plano no fueron a trabajar. Mis hermanos, eso fue violencia en general. Cuando empecé a hacer el mensaje, empecé a leer, empecé a estudiar, mis hermanos, Dios me traía, eso fue general. ¿Qué será? ¿Cómo reaccionaré yo? ¿Cómo reaccionaremos como iglesia cuando vayan directo a las iglesias? Cuando vayan directo hacia los cristianos. Si así. Y todos nosotros, ¿eh? Pero mis hermanos, la pregunta de hoy es, ¿estamos preparados para eso? No sé hasta qué parte Dios nos va a permitir, no sé hasta qué parte nos va a permitir experimentar antes del rapto de la iglesia, no sé qué tanto, pero Mateo, en el capítulo 24, si no me equivoco, dice ciertamente que los cristianos van a padecer persecución, como señal del fin de los tiempos. Ahorita ya hay cristianos padeciendo persecución, directa, del otro lado del mundo. En Occidente estamos bien cómodos. Aquí de este lado no hay persecución directa, mis hermanos, pero poco a poco, lo que yo veo, y es mi propia opinión, pienso yo que sí vamos a experimentar al menos una probada de lo que va a ser que nos persigan. Mis hermanos, les recuerdo que esta carta fue escrita por parte del apóstol Pedro a las iglesias que estaban alrededor de Turquía. Y fue escrita esta carta porque Nerón había incendiado la ciudad, ya lo saben mis hermanos, y le estaba echando la culpa a los cristianos. Nerón se aprovechó de un odio que ya existía, de un resentimiento que ya existía hacia los cristianos. Porque los cristianos eran mal vistos, porque eran nomás su grupito. Y nomás ellos se sentaban a la sede del Señor, y ellos hablaban que los del camino, y nomás ellos tienen la salvación, y nomás su Dios, ya caían mal. Especialmente cuando las mujeres se convertían a Cristo. Nerón se aprovechó de eso. Y empezó la persecución. Dice el versículo, el primer versículo, el 12, dice, no os extrañéis de la prueba de fuego que ha sobrevenido sobre ustedes. Mis hermanos, literalmente era prueba de fuego. Literalmente. Porque Nerón lo estaba acusando.
Muchos cristianos, mis hermanos, fueron usados como antorchas, ya se lo sabe, pero se lo vuelvo a repetir. Fueron usados como antorchas humanas para iluminar las fiestas de Nerón. Yo quiero ver si aguantamos y si seguimos siendo cristianos cuando venga esa persecución. Si ahorita no viene entre semana. Algo básico del cristiano. Vamos a aguantar que nos persigan y que nos maten a nuestros hijos. Y lo dice Hebreos, al fin de los tiempos van a dejar de congregarse. Los cocían dentro de pieles de animales para ser devorados por los depredadores, crucificándolos y sometiéndolos a torturas atroces e injustas. Pedro murió crucificado, pero de cabeza. Todos los apóstoles murieron mártires, a excepción de Juan. Mis hermanos, de verdad tomémonos un momento para pensar si estamos listos para una persecución dirigida a nosotros. Y mis hermanos, no me voy a centrar en esto de la persecución, pero es un punto de arranque, porque ese es el contexto de la carta. Pero mis hermanos, yo voy a hablar de aflicciones todavía un poco más pequeñas todavía, que nos pueden acontecer por ser cristianos. Pero básicamente lo que nos va a decir el día de hoy es, si eres cristiano, y eres cristiano de verdad, entonces no te sorprendas, no deberías sorprenderte, no deberías de estar en shock, no deberías decir, ¿por qué, Señor? No se extrañen de la prueba de fuego que ven ustedes. Versículo 12. Dice, carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por el fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Mis hermanos, una de las maneras de identificar, y nos recordaban esta semana, una de las maneras de identificar al cristiano verdadero es en el tiempo de la prueba. Y Jesús lo dijo, mis hermanos, en Mateo 13, versículo 20 al 21. Jesús lo dijo bien claro. Mateo 13, versículos 20 y 21. Dice la palabra de Dios, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo. Mas no tiene raíz en sí, antes es temporal. Venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende, se va. O sea, son cristianos que al principio están bien gozosos, vienen a la iglesia, es más, le ganan a muchos que ya llevan años. Pero cuando llega la prueba se muestra al que es y al que no es. Llega la prueba por ser cristiano. Cuando llega el verdadero momento de decir todos pueden menos yo, dice no, yo también. Está muy difícil decir que no. Y ahí se nota y se van y pecan. Pedro les comienza hablándoles a estos cristianos diciendo amados, y esa palabra ya la hemos visto y Pedro la usa varias veces. Amados, carísimos, dice otra versión. Sí, es simplemente Pedro hablándoles en amor y recordándonos que somos amados por Dios. Dice, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. No debe ser sorpresa, no debía ser sorpresa para ellos. Posiblemente esa carta Pedro la está escribiendo cuando ya Nerón había incendiado la ciudad y cuando ya los estaba acusando. Por eso Pedro le dice, no se sorprendan. Segundo de Timoteo 3:12, ya lo hemos visto. Dice, y también los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero si se fija en el texto, está de manera condicional. El texto está escrito de manera condicional. ¿A qué me refiero? Los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús, si quieren vivir así, van a padecer persecución. Lo que quiere decir que no todos los que vienen a la iglesia, no todos los que quieren ser cristianos, van a querer vivir piamente. Porque eso va a conllevar persecución. Ser cristiano de verdad conlleva persecución, mis hermanos. Como si alguna
Pedro lo sigue diciendo más adelante, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dios usa en nosotros las aflicciones. Y mira, hermano, a lo mejor ahorita está pensando, bueno, estoy bien. Mi casa está bien. Mis hijos están bien, mi familia está bien, mi trabajo está bien. Cuando Dios nos da mensajes de aflicción y estamos bien, dos cosas. O ahí viene, o es para fortaleza. Para que no venga después con Dios a llorarle. ¿Por qué? No, ahí está. Y Él nos está hablando desde quién sabe cuántas semanas ya atrás. Las aflicciones son el cincel de Dios para con nosotros, mis hermanos. Son el cincel el cual duele, quita los bloques que están estorbando, como esa pieza de mármol que tienen que ir quitando hasta darle la forma que debe de ser. Los artesanos que se dedican a eso. Bueno, Dios usa las pruebas, las aflicciones que tenemos como su cincel para formarnos cada vez más a la imagen de su Hijo. Las aflicciones son para los que quieren vivir piamente. Son para los que quieren ser cristianos de verdad. Son para los que quieren decir todos pueden menos yo. Pero ese es el principal problema del cristiano moderno. Usted vea las iglesias. La mayoría son cristianos tibios, por lo tanto no levantan hostilidad. Mi hermano, si usted se queda callado en el trabajo, deje usted la persecución. Si usted se queda callado en el trabajo, cuando pudo haber presentado el evangelio, tibio. Amén. Tibio. Si usted se queda callado, cuando está blasfemando el nombre de Dios, no levanta la mano, no levanta la voz, tibio. Ser cristiano tiene que levantar sencillas. Si ya nos invitan a las fiestas, mis hermanos, si ya les caemos muy bien, cuidado, Dice Romanos, no os conforméis, Romanos 12:1, a este mundo. Mis hermanos, hoy en día hay un cristianismo muy light, como se dice. Un cristianismo que no lo ofendas, no ofendas a nadie, el autoestima. Y no, mis hermanos, nosotros no estamos aquí, ahorita lo vamos a ver. Pero mis hermanos, nosotros no estamos aquí para cuidar el autoestima de los demás. No estamos aquí, mis hermanos, para no ofender a nadie, porque cuidado con que ofendas. Estamos aquí para predicar la palabra y predicar la verdad. Y llamar a lo que es pecado, pecado. Por lo que es pecado y se acabó. Pero mis hermanos, si estamos callados, si estamos cómodos en la casa, si no decimos nada en el trabajo, si no evangelizamos a nuestra familia, pues por eso está bien a gusto. Esta prueba, mis hermanos, esta aflicción que debe venir a nosotros como cristianos, o que Dios permite, Pedro le llama del fuego de la prueba. Su versión debe decir, cuando sois examinados por el fuego, lo cual se hace para vuestra prueba. La palabra allí es purosis. Esa palabra significa como buscar o fundir el metal para buscar purificarlo. Las aflicciones que Dios permite a nuestra vida, mis hermanos. Yo ayer, estamos viendo mi esposa y yo unos videos de su familia que hemos tomado con la niña. Desde como hace 2, 3 años. ¿Sabe qué venía a mi mente? Señor, me acuerdo cuando esa vez estaba pasando por esto. Y me sacaste. Esa otra vez, Señor, no encontramos casa, esto, y me sacaste. Mis hermanos, las aflicciones que Dios permite, a pesar de que no veamos salida en su momento, son para nuestra purificación. Pedro nos lo dijo, mis hermanos, en el primer capítulo de la epístola, si no lo recuerdan. Es un fuego para que al final sea ya en alabanza, en gloria
y en honra, nos lo dijo Pedro al principio. Para que nuestra fe sea hallada en alabanza, en gloria y en honra. Mis hermanos, o es hallada en alabanza, gloria y honra, o se da cuenta que su fe es temporal. Versículo 13. Antes bien, de extrañarse, no se extrañen, antes bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Pablo usa mucho en Cristo. Si usted ve las epístolas, usa mucho en Cristo, en Cristo, en Cristo, las epístolas paulinas. Mis hermanos, estar en Cristo conlleva un gran abanico de cosas. Entre ellas son todas las bendiciones. Estar en Cristo significa que tengo de su gracia, que tengo de su consuelo, que tengo de su fortaleza. Somos coherederos con Cristo. Coherederos, no herederos de Cristo, que también, pero somos coherederos con Cristo. Sus herencias son mías, sus bendiciones son mías, su resurrección es mía. Muchas bendiciones las tenemos en Cristo. Esa paz que tenemos en medio de la tormenta fue porque estamos en Cristo. Mis hermanos, pero el problema del día de hoy es que todos quieren las puras bendiciones en Cristo. Pero en Cristo también, fíjense cómo dice el texto, para que sean participantes de las aflicciones. En Cristo también significa que voy a tener sus aflicciones. Eso ya no le gusta a muchos. Ser cristiano significa que también voy a compartir, voy a adquirir de las aflicciones de Cristo, porque estoy en Cristo. Y esas aflicciones se llaman que te corran de la casa, se llaman divorciarte por el evangelio, se llama que te maltraten por ser cristiano, que te insulten, que te ofendan por ser cristiano. ¿Cuántas estamos pasando? Estar en Cristo, mis hermanos, conlleva compartir también de sus sufrimientos. Conlleva compartir de los sufrimientos de Cristo. Las aflicciones, mis hermanos, a causa de su nombre, fíjense lo que dice, antes bien, gozaos, gozaos de las aflicciones en Cristo, de las aflicciones por ser cristiano, de las aflicciones por no mentir porque soy cristiano, de las aflicciones por no hacer esto o aquello porque soy cristiano, de las aflicciones de no voy a participar en lo que están haciendo porque soy cristiano. Pero si participa, si habla igual que ellos, si hace lo mismo que ellos, pues, no, pero en Cristo, fíjense lo que es Hechos 5, 40 y 42. Los apóstoles los querían callar al principio, ya lo hemos visto varias veces. Luego de azotarlos, entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso los soltaron. Así pues los apóstoles salieron del consejo, ¿qué? Llenos de gozo. Los azotaron, Los azotaron. No con el cinto de papá ni mamá. No, los azotaron muy probablemente de la misma manera que azotaron a Cristo. Con las mismas técnicas. ¿Y sabe qué? Salieron llenos de gozo. Y dice la palabra llenos, no nomás salieron gozosos, no, salieron llenos de gozo. Mis hermanos, ¿cómo es posible que una enfermedad nos quite el gozo? Mis hermanos, ¿cómo es posible que algo que es normal porque estamos en el mundo caído, porque este mundo está caído, porque hay enfermedades, porque hay problemas, porque el mundo está caído y todos están corrompidos, aflicciones normales de la vida diaria que a todo el mundo le toca, ¿cómo es posible que nos quite el gozo? Ni siquiera son aflicciones por ser cristiano. ¿Cómo es posible que nos quite el gozo un recibo, la casa, se me ponchó el carro y nos lo quita, ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!
Y ellos salieron llenos de gozo. Qué vergüenza que a nosotros nos quite el gozo que se me echó el carro, empezando por mí. Dice, llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas en Cristo Jesús. ¿No se callaron? Ni se iban a callar. Ahorita volvemos a ese texto más adelante. Decía un predicador, hay dos grupos de cristianos, básicamente. Los que viven para quejarse de la vida. Cristianos que viven para quejarse de la vida y los que viven para glorificar a Dios en las cosas que hacen que otros se quejen. Dos grupos. Los que viven quejándose como si no tuvieran al Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Creador del Universo. Quejándose de la vida. Y otros cristianos que glorifican a Dios en donde todo el mundo se queja. ¿De cuál de los dos es, mis hermanos? Viene aquí a pararse, a dar testimonio quejándose, mis hijos, mi vida, mi dinero. Por favor. Cristianos que se viven quejándose de la vida, pues, yo creo ni siquiera son salvos. Seamos de los cristianos que glorifican a Dios, donde todo el mundo está hundido al borde de querer suicidarse. Ahí es cuando glorificamos a Dios. Ahí, mis hermanos, la aflicción también es la oportunidad de Dios para nosotros, para glorificarlo a Él, para que los demás vean que somos luz, para que los demás vean que tenemos una paz, un gozo que ellos no tienen. Una paz y un gozo donde todos se están quejando, yo no. Gloria a Dios, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Y no reaccionar como ellos. Como el mundo. A medida de que los creyentes, dice otro predicador, a medida que los creyentes sufren injustamente, deberían de gozarse, como lo dice su Señor. Un sentimiento totalmente inaceptable para aquellos que no tienen esperanza de recompensa eterna. Los que no tienen esperanza en Cristo, ¿de qué se gozan? ¿Qué esperanza tienen? Mis hermanos, nosotros tenemos la esperanza en Él. Que aún la muerte, dice Pablo, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Pero mis hermanos, lo que viene para nosotros está allá. Aquí lo que Dios nos dejó es pasar por la aflicción y esa aflicción convertirla en gloria para nuestro Señor. Eso es lo que nos toca de este lado, mis hermanos. Convertir la aflicción en gloria a nuestro Señor. Y allá entonces diremos, ¿dónde está muerte tu aguijón? Pero mis hermanos, el motivante debe ser ese precisamente. Yo tengo una esperanza, no sé si usted la tiene, pero yo sí la tengo. En Cristo, aflicción que venga, lo que venga. Si vienes ahorita, Señor, oye, se acabó mi aflicción. Fíjense qué interesante el versículo 13. Continúa. Dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Quiero que vea algo. ¿Usted cree que los mártires y nosotros tendremos los mismos privilegios ahí arriba? No, mis hermanos. Hay privilegios, hay privilegios. Ese es el versículo que nos está diciendo, a medida de que sufras por el Evangelio, estás acumulando un peso de gloria eterno para allá. Entre más sufrimiento, más recompensa. No es que busquemos el sufrimiento, pero si Dios nos lo ha puesto enfrente, adelante, estamos acumulando puntos celestiales. Mis hermanos, por eso, esfuércese, usted de manera individual, aunque su esposo o su esposa no quiera. Porque esto es individual, mis hermanos. Allá va a ser individual, a cuentas, uno a uno con nuestro Señor Jesucristo. Lo que yo hice, no lo que hizo la iglesia, no lo que hizo la congregación, no lo que hizo mi familia, no lo que hizo mi tío, no. Yo, ¿qué le estoy llevando a Él? De ofrenda, de sufrimientos donde le di la gloria a Él. Eso es lo que le voy a llevar.
¿Qué le estamos llevando, mis hermanos? Por eso no se desanime cuando vea cristianos que corrían bien. ¡Qué bárbaros! Dirigían, predicaban, tocaban, ¡qué bárbaros! Uh-huh. Van a tener lo suyo. Si son, van a tener lo suyo. Usted va a tener lo suyo también. Yo voy a tener lo mío. Por eso el último versículo de este texto dice: encomiéndenle las almas. Básicamente lo que está diciendo es: entrega tu vida y sírvele. Entrega tu vida y sírvele. Mis hermanos, no nomás es el pastor. No nomás es el que está predicando aquí. Entreguen su vida, mis hermanos, en donde Dios los haya puesto. O en el ladrillo que tengan que poner, en la construcción, en la edificación de la iglesia, pónganlo. Y dediquen su vida a hacer eso, mis hermanos. No hay mayor llamado, mis hermanos, que ser cristiano. No hay mayor llamado que ser partícipe de la edificación de la iglesia, en lo que sea que Dios lo haya puesto. No hay mayor llamado que Dios me haya dado el talento de poder tocar y ser un instrumento útil para la alabanza de la gloria. Ese es mi llamado personal. Y Dios también le habrá llamado de manera personal a usted con otras cosas. Pero mi hermano, lo vimos en la semana. ¿Cristiano que nos sirve? Nos sirve. Nos sirve. No hay calientabancas en la iglesia del Señor. Desgraciadamente la mayoría de cristianos hoy en día vienen nomás los domingos para que le den. Y a servirse y no a servir. Si algo nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, fue a servir, no a ser servidos. Por si queda alguna duda, versículo 14. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Cierto, según ellos Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. La palabra vituperado, mis hermanos, que está ahí, literalmente significa insultado. Si son insultados por Cristo, son bienaventurados. Esta semana pasó algo bien chistoso. Ya cómo son los niños, o sea, repiten todo lo que aprenden. Y hubo una canción que les pusimos a la niña que dice mucho aleluya, o sea, repite mucho la palabra aleluya. Es una canción de niños. Pues la niña no para de decirlo. O sea, lleva 3 días, aleluya, aleluya, aleluya. Digo, prefiero que repita eso que repita otras cosas. Pero le dije a mi esposa, le digo, ya la quiero ver cuando escuche a mi mamá. Mi hermano, imagínense que la callara estando afuera en un restaurante o estando afuera en la tienda. Ya, no digas eso. Mis hermanos, nos avergonzamos de ser cristianos. ¿Sabe? Cuando mi niña me dice eso en la casa, le digo, aleluya, gloria a Dios. Eso sí, repítalo todo lo que quieras. Te pongo una canción 20,000 veces si quieres. Me da risa porque ese fue uno de los primeros insultos que recibí por mi familia. Mugre aleluya. Mugre aleluya. Y gloria a Dios, y que mi hija lo siga repitiendo todo lo que quiera. Ese fue el primer insulto que recibí. ¿Y sabe qué? Dice la palabra de Dios, bienaventurados. Bienaventurados cuando son insultados por el nombre de Cristo, mis hermanos. Mis hermanos, si nadie nos dice nada, si estamos muy cómodos en el mundo, mi hermano, cuidado. Usted no es bienaventurado, déjeme decírselo. No está gozando de esta bienaventuranza que es ser vituperado por el nombre de Cristo. Son cristianos que van conforme al mundo, se visten como el mundo, hablan como el mundo, caminan como el mundo. Entonces, ¿dónde se ve la diferencia de entre el que es salvo y el que no es? ¿Dónde se ve la diferencia del trabajo? Que usted es cristiano y que los demás no. ¿Por qué cree? Y se lo dije y se vuelvo a repetir. ¿Por qué cree que Isaías se fue a los labios? Ya hombre, labios inmundos soy.
¿Qué habla? ¿Qué habla? De la abundancia del corazón. Habla la boca. Porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Voy a leer todo el versículo para que se entienda esa parte. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Hasta ahí. Cuando somos vituperados, cuando llega la aflicción por ser cristiano, cuando llega la aflicción por decir que no, cuando llega la aflicción por no mentir, cuando llega la aflicción, mis hermanos, dice Pedro, ustedes tienen el Espíritu de Dios, la gloria de Dios en ustedes. Eso es lo que los hace sentirse bienaventurados, gozosos, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Esa es la obra sobrenatural cuando estamos en aflicción. Esa es lo que obra en nosotros, lo que nos da paz, mis hermanos, al momento de la aflicción. Que el Espíritu Santo, que la gloria de Dios, y de hecho la palabra ahí es Shekinah, o lo que se refiere ahí Pedro, cuando habla de gloria, es la gloria Shekinah de Dios. Nosotros somos vasos, recipientes, mis hermanos, de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Quiero que vean, mis hermanos, que en esos momentos, si no estamos llenos, vamos a reaccionar como el mundo. Pero si estamos llenos, vamos a reflejar la gloria de Dios. ¿Y sabe qué? No le voy a hablar de Jesús, porque pues Jesús es Dios. Le voy a poner un ejemplo terrenal. Esteban. Esteban, mis hermanos, es un caso bien interesante. Esteban, dice la palabra, dice que Dios te diga, eres un hombre lleno de mi espíritu. Bueno, Dios se lo dijo a Esteban. Dios así pone a Esteban, como un hombre lleno del Espíritu de Dios. Lleno del Espíritu. ¿Y qué pasó con Esteban? Se enfurecieron por su predicación, por su mensaje, que por cierto no era ni predicador, no era nada, se dedicaba a administrar cosas materiales de la iglesia, pero predicaba el Evangelio. Y fue mártir por predicar el Evangelio. Ahí nomás como nota al pie de página. Todos estamos llamados a predicar el Evangelio, sin importar lo que haga dentro de la iglesia, fuera, todos estamos llamados. Y Esteban levantó ira, furia, de parte de los fariseos, por predicar el Evangelio. Pero los fariseos notaron algo en Esteban bien diferente. Hechos 6:5. 6:15, perdón. Hechos 6:15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Es un hombre terrenal, ¿eh? Es un hombre igual que nosotros, impío, pecador, pero estaba cerca de la presencia de Dios. Estaba lleno del Espíritu. Y lo vieron como cara de un ángel. Yo no sé, no sé específicamente qué fue, pero irradiaba la presencia de Dios, Esteban. Algo había diferente de él que aún los impíos se podían dar cuenta. Oye, ¿por qué hablas? ¿Por qué tú no dices malas palabras? Oye, ¿por qué tú no has? ¿Por qué tú nunca? Aún estamos brillando, mis hermanos, por ser cristianos. Oye, ¿por qué tú no haces esto? ¿Por qué tú nunca? Aún brillamos, mis hermanos, o ya. ¿Sabe lo que pasa con los carros? Cuando se ensucia la cubierta, lo que está delante del foco, la mica, la luz, se opaca. Y ahí está tan sucio que parece que ni trae foco. A lo mejor le hace falta una limpiada ahí a la mica, mi hermano. Que somos usted y yo. Para que podamos reflejar la luz de Cristo. Eso no es todo, ¿eh? Hechos 7, 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús, subraya esto, de pie, a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, otra vez subráyelo, de pie a la diestra de Dios.
¿Cuántas veces vemos a Jesús de pie a la diestra de Dios? Muy pocas. No sé si, y creo que esta es la única. Siempre está sentado a la derecha del Padre. O la mayoría de veces lo vemos sentado a la derecha del Padre. Pero en esta ocasión, cuando Esteban lo ve, Jesús estaba de pie. Mis hermanos, Jesús es nuestro abogado. En medio de la aflicción, Jesús está ahí. Jesús está abogando por su hijo, Esteban. Y cuando Esteban lo ve, Jesús ya está puesto de pie esperando para recibirlo. Jesús, el 3 veces santo, puesto de pie para recibirme a mí, impío, pecador, siervo inútil. Y Jesús estaba de pie para recibir a Esteban. Mis hermanos, esa es la gloria que posee en nosotros. Y si no estamos gozando de lo mismo o de cosas similares, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Continúa el versículo. Siendo según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. El mundo nunca va a entender, mis hermanos, la convicción cristiana. Jamás la va a entender. Por eso para ellos, Él es blasfemado. Somos más que una bola de fanáticos, ignorantes, siguiendo un Dios falso. Eso es lo que somos por la mayoría. Aunque sea ingeniero, lo que quiera, cuando se tiene una plática de eso, cuando se tiene un confrontamiento apologético de la Biblia, no somos más que ignorantes, siguiendo un Dios falso, fanáticos. Tenga el estudio que tenga terrenalmente, le van a decir y van a terminar diciéndonos eso. Pero sabemos, como dice 1 Juan, que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Versículo 15, se pone interesante aquí. Mis hermanos, no todo el sufrimiento es digno de consuelo de Dios. No todo el sufrimiento es digno de que Dios venga con su espíritu y nos consuele. No todo es sufrimiento digno. Fíjese el versículo 15. Así que ninguno de vosotros parezca como homicida, o ladrón, o malhechor. Hasta ahí. Gócense si sufren por ser cristianos, pero, si alguno de ustedes sufre por malhechor, por homicida o ladrón, no tiene nada de qué estar gozándose, ni esperando consuelo de Dios. Dios no te lo va a dar. ¿Por qué? Me podrá decir, hermano, ¿quién va a matar? ¿Quién va a ser ladrón? Hermano, estamos mal, pero no tanto. Nadie de nosotros, mis hermanos, a lo mejor por más mal que, bueno, sí pueden llegar a estar, pero dentro de lo normal, mis hermanos, nadie va a ser un homicida, ni ladrón, ni malhechor. Pero básicamente, y si lo queremos hacer en términos más amplios, lo que está diciendo es, si alguno ofende la ley, y ahora sufre por haber desobedecido la ley, no venga a llorar con Dios. Aguante a ver qué hace. Pero no venga a llorar con Dios porque fuiste mal cristiano. Porque un cristiano, como ya lo vimos en Pedro, y Pablo también nos recuerda, un cristiano se sujeta a las leyes terrenales, siempre y cuando no vayan en contra de la voluntad de Dios. Pero el cristiano se sujeta y es un buen ciudadano. De manera que si alguien sufre por no ser buen ciudadano, por no seguir las leyes, no lo quiero ver aquí. Básicamente lo que está diciendo. Pero Pedro no lo deja ahí. O por meterse en negocios ajenos. Ahí Pedro ya lo expandió muchísimo más. Literalmente dice, alguien que se mete en cosas ajenas a su llamado. Si alguien peca, si cualquiera de nosotros pecamos, es meterse en cosas ajenas a su llamado.
es meternos en cosas ajenas al llamado que tenemos, ser santos porque yo soy santo. Si alguien peca, no espere el consuelo de Dios. Si yo peco, no tenemos que esperar el consuelo de Dios. ¿Por qué? Pecamos. Pecamos, mis hermanos. Y Dios es 3 veces santo otra vez. No somos dignos de que Él venga con su consuelo, mis hermanos, y nos reconforte y nos dé su paz. No nos lo va a dar, porque pecamos. David pecó y Dios no fue a consolarlo. Yo le digo, se va a morir tu hijo. O lo que sé qué decir, hijo, hija. Se va a morir. Usted ve el 51, el Salmo 51. David no está diciendo, fortaléceme. ¿Qué está diciendo David? Perdóname. Está constantemente pidiendo arrepentimiento, perdona a Dios. No está diciendo, ven y fortaléceme, ni tu paz, ni tu... No. Porque la paz la quebramos nosotros. Es arrepentimiento. Ahí sí venga con Dios, ahí sí venga y tírese de rodillas, por supuesto que sí. Pero no espere que Dios venga y lo consuele. Porque Dios no lo va a hacer. Dios quiere arrepentimiento, no remordimiento. Eso es lo que Dios quiere. Tesalonicenses 3, 11 y 12. Fíjese bien. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se meten en lo que no les importa. Estoy leyendo nomás, A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Pablo está hablando del trabajo literal, ¿sí? Lo que es secularmente trabajar. ¿Sí? Andaban hermanos de vagos, hermanos sin oficio, sin nada que hacer, y andan nomás metiéndose ahí en cosas que un cristiano no debe andarse metiendo. La ociosidad, paréntesis y anuncio, la ociosidad fue lo que llevó a pecar a David. Por no hacer lo que tenía que estar haciendo. Fíjese, de pecar de ocioso terminó siendo homicida adúltero. Tengamos cuidado con tanto Netflix. La palabra o lo que Pedro quiere reflejar cuando dice que no nos metamos en cosas ajenas a nuestro llamado, literalmente se está refiriendo a activismo político o agitación civil. Mis hermanos, yo lo he dicho, y lo he dicho basándome en ese versículo. Un cristiano no tiene nada que estarse metiendo en la política. No me interesa su opinión, no me interesa lo que piense, y que el gobierno, y que la vacuna, y que los Illuminati, no me interesa. No estamos aquí para dar opiniones políticas, mis hermanos. Pero hay tantos cristianos posteando del gobierno, y que esto, y que China, y que Rusia. Y luego, ahí está la palabra, se va a poner peor cada vez más. Y luego, ¿qué? No te sorprendáis. No estamos aquí para venir dando opiniones políticas. Que si el PRI, PAN, lo que sea que haya ahorita. Estamos aquí para ser buenos ciudadanos. Eso implica votar por quien más se acerque a la Biblia. Pero de ahí en adelante, no tenemos nada que hacer estando opinando de política. Nada. Estamos aquí para predicar el Evangelio. Una vez más, lo repito. Si alguien sale de la fe y esto les trae problemas, hostilidad, resentimiento, persecución, no tiene más derecho de esperar el reposo del Espíritu Santo del que esperaría si fueran asesinos. Fíjense lo que está diciendo. Si alguien está sufriendo por haber pecado, aunque haya sido, hermano, no estoy matando a alguien, pero está sufriendo por haber pecado, consecuencia de su mala consagración, consecuencia de no ser un buen cristiano, no venga aquí a decir, es prueba de Dios, hermano. No es cierto.
Usted podrá pararse aquí y decir entre todos que es prueba de Dios, pero Dios sabe por qué está pasando eso. Mis hermanos, he visto a varios, he visto cristianos en mis 9 años, ¿sí? Que yo los empecé, así empezaron, es prueba de Dios, es prueba de Dios, es prueba de Dios, y en la torre ya después se descubrió, ¿cuál prueba? Nada, Dios mal. Solito Dios lo descubrió, no andaba yo ahí. No, solito a su tiempo se descubrió cuál prueba. No, hombre, si están sufriendo por eso y dicen que es prueba, digan que es prueba todo lo que quieran. Pero no tienen más derecho de recibir confort que alguien que cometió asesinato. Dios no va a dar confort. Dios no va a dar la fortaleza. Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios por esa parte. Mis hermanos, otra vez Pedro. Si alguien sufre como cristiano, no se avergüence. No se avergüence. Y mis hermanos, la vergüenza es algo normal que puede llegar a nuestra vida. Llegó a Timoteo. Pablo le escribió a Timoteo en su segunda carta. Y Pablo le está diciendo precisamente esto a Timoteo en 2 Timoteo 1:8. Fíjense lo que dice la palabra. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No te avergüences. Pablo estaba preocupado de que Timoteo se empezara a echar para atrás. Porque Pablo estaba en la cárcel, Timoteo estaba solo, ahora sí que le dejaron una congregación a cargo, fue pastor de la iglesia de Éfeso. Y Pablo tuvo preocupación de que Timoteo se empezara a retractar por ver tanta persecución, por ver tanta aflicción que estaba aconteciendo a ellos, que todavía era Nerón ahí. Y Pablo le dice, hey, no te avergüences. Si estoy preso por es su voluntad. Porque por Cristo estoy aquí. Ahí es diferente, mis hermanos. Si estamos presos por habernos metido en un mitin político, vergüenza para usted. Si está preso por haber predicado el Evangelio, gloria a Dios, nos vamos a gozar todos aquí porque está preso por haber predicado el Evangelio. Hermanos, ¿qué es el avivamiento? Históricamente, el avivamiento viene antes o después de una gran persecución en la iglesia, de una gran aflicción. Ahí está Hechos. Siempre venía antes o después el avivamiento, después del avivamiento. Antes Pablo le dice, participa de las aflicciones en Cristo, porque es un privilegio. Versículo 17. Dice, pero si alguno, perdón, 17, porque es tiempo de que el juicio comience en la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Este versículo, mis hermanos, fue uno de los que Dios más nos trajo durante el tiempo de la pandemia. La pandemia trajo graves consecuencias al pueblo cristiano. Algunos no regresaron. Otros cayeron en las garras de la comodidad. Otros ya no volvieron a ser los mismos después de la pandemia. Participaban, dirigían, predicaban, eran maestras. Pasó la pandemia. Abajo. Mis hermanos,
Dejemos de buscar tantos señales allá afuera. Vivamos la iglesia. Vámonos nosotros mismos. La pandemia, las aflicciones, todo lo que Dios trae, la persecución, es Dios sacudiendo el trigo para que se caiga la cizaña. Es Dios sacudiendo el trigo para que se caiga la cizaña. Por eso muchos cristianos y muchas iglesias cerraron. Porque su fundamento no fue Cristo. Su fundamento estaba en el que estaba predicando. Los que eran pastores dejaron de ser pastores y de repente, porque ya no recibieron esto. Ah, caray. ¿Que no es un llamado de Dios? ¿Que no es un llamado, sea lo que sea? Muchos cristianos dejaron el camino. Cayeron en pecados. Y se quedaron pecando. Y ya no volvieron. Porque es tiempo que el juicio comience en su casa. Antes de ver allá afuera, el juicio comienza aquí, mis hermanos. El juicio comienza aquí. Yo le pregunto, ¿es trigo? Somos trigo. Y si es cizaña, no se preocupe. Al rato Dios lo saca de aquí. Arrepiéntase. Arrepiéntase. Todos vamos a dar cuentas delante de Cristo, mis hermanos. Todos. Todos vamos a dar cuenta de lo que hicimos, de lo que no hicimos. Como cristianos también vamos a dar cuenta delante de Dios. Como cristiano voy a dar cuenta qué estoy haciendo con mi tiempo, con mis fuerzas, con mi inteligencia. ¿Qué estoy haciendo con eso? Vamos a dar cuentas, mis hermanos, delante de Él. Y quiero que vea, este fuego de prueba, esta aflicción, este dar cuentas a Dios no es para condenación para nosotros. Es dar cuentas a Él. Si digo que soy salvo, quiere decir que soy su esclavo, que Él es mi Señor, que Él es mi Salvador, que toda mi vida le pertenece a Él. Entonces, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Viviendo terrenalmente? ¿Buscando y afanándote las cosas de ahorita? Y si primero, antes de eso, allá, mis hermanos, va a haber pérdida y ganancia de galardones. Allá con Cristo va a haber pérdida y ganancia de galardones. Dios te va a pedir cuentas de lo que hiciste, aunque llevas 3 días de salvo. Dios te va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con esos 3 días? ¿Llevas 15 años de salvo? Dios te va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con tus 15 años de salvo? ¿Vas a llevar galardones? ¿Va a ser pérdida y ganancia? Quiere decir que va a haber unos que Dios te va a decir, corrías bien, mi hijo, pero te quité eso. Vámonos. Empezaste bien como músico, pero, vámonos. A medio camino. A lo mejor sí eran. Es que a lo mejor sí son. Pero los galardones allá no van a ser igual para todos. Una de las más grandes señales del cristiano verdadero es la perseverancia. La perseverancia. Una de los reglamentos que le puse a los músicos para poder subirse a tocar no fue, el motivo no fue para que los vean. ¿Sabe que algo bien interesante de David, cuando manda a escoger los levitas, no manda a alguien conocimiento de música? No manda a alguien, y después quiero traer un estudio de eso, pero no manda a alguien con conocimientos musicales. ¿Sabe quién manda? A los jefes del ejército. A escoger de cada familia para que se dedicaran a la alabanza de Dios de esa manera. A los jefes del ejército, qué extraño. ¿Sabe por qué David lo está haciendo así? ¿Quién le sirve? Y Pablo lo dice, Timoteo. Debe tener una mente de un soldado. Disciplina de un soldado. Carácter de un soldado. Servir conlleva también de que se van a burlar de mí.
Los mismos que se dicen ser cristianos, que van a criticar, que van a decir, los mismos que se dicen ser cristianos, los mismos. ¿Sabe qué? Yo vi muchos jóvenes que se rajaron por eso. Discúlpeme la palabra coloquial. Yo vi muchos. No, yo no le entro porque. No. Yo les dije a mis músicos, los quiero, el que falte, no toca. Así. El que falte, no toca. Falta la velada, no toca. Falta el miércoles, no tocan. Falta la oración de músicos, no tocan. Falta el ensayo, no tocan. Ahí por si alguien gusta meter. No tocan, no tocan. No importa su talento, mis hermanos. No me importa, no. Dios quiere gente comprometida, mis hermanos, con el servicio a Él. Dios quiere gente que le sirva de todo corazón, mis hermanos. Si decimos que somos cristianos, mis hermanos, ¿por qué no estamos sufriendo las aflicciones por ser cristianos? ¿Cuál fue su última aflicción por ser cristiano, mis hermanos? No estoy hablando que lo persigan, no estoy hablando que lo corran el trabajo por ser cristiano. Estoy hablando de, no mentí porque soy cristiano. No hice esto porque soy cristiano. Hablé porque soy cristiano. ¿Cuándo fue la última? Todos vamos a dar cuentas. Todos vamos a dar cuentas. Dice Mateo 2:76 que todo mundo dará cuentas de toda palabra ociosa. Lo veíamos el miércoles. Toda palabra ociosa. Todo lo que dijiste, así por más increíble que suene esto, todo lo que dijiste, toda palabra que dijiste, letra que dijiste, Dios se va a sentar contigo. A ver, vente. Todo lo que dijiste, a ver, esto tal día, tal hora. Toda palabra ociosa será traída delante de Dios. Tengamos cuidado como hablamos, mis hermanos. Lo pensamos, lo que decimos. Y si primero comienza por nosotros, o sea, el juicio, está hablando del juicio, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Si el juicio comienza por los cristianos, por el pueblo de Dios, por la iglesia escogida de Dios, si el juicio empieza por ellos, ¿qué será de los que están lejos de Cristo? Yo te voy a decir qué será. Juicio eterno. Juicio condenador. Eso sí va a ser. Juicio condenador por todo lo que dijiste, todo lo que hablaste, todo lo que hiciste. Porque te avisaron. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Y no quisiste arrepentirte. Vas a estar delante de Él. Aunque ahorita me ignores, te voltees para el lado, te hagas como que te estás durmiendo, vas a estar delante de Dios. Vas a estar delante, y aunque tus papás sean unos mediocres cristianos, tú vas a estar delante de Dios. Tú solito, uno a uno, con Dios. Hay nada que, mamá, papá, nada, tú solo. Nosotros solos, mis hermanos. Nada que la iglesia, pastor, nada, nosotros solos. Si el juicio está comenzando por nosotros, imagínate tú. ¿Tú qué no eres? ¿Crees que vas a poder pararte delante de Dios? ¿Crees que vas a poder dialogar con Dios? ¿De verdad? Versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel, y el pecado? Esa primera fase de que, y si el justo con dificultad se salva, lo que está diciendo es, si nosotros, que seguimos pecando todavía, somos salvos, es por la gloria y por la obra de nuestro Salvador. Porque si no fuera por Él, iríamos directito al infierno como todos los demás. Eso es lo que está diciendo. Si el justo con dificultad se salva, porque sigue pecando, bola de malagradecidos, empezando por mí. Pero se salvan por la obra de aquel que murió en la cruz del Calvario, por Cristo. Por Él se salvan. Pero el infiel, el pecador, ¿a dónde va a ir? Al infierno. Al infierno. Hermano, su autoestima, no importa la autoestima, a Dios no le importó la autoestima de Isaías.
Fíjense lo que decía este predicador. Piensa a alguien que el impío y el pecador que han vivido sin padecer por la justicia, o sea, piensan que aquellos que no han sufrido por el evangelio, que no son salvos, que no han sufrido por el evangelio ni siquiera, porque son injustos, simplemente van a morir y dejarán de existir. O que les darán lugar en el cielo porque Dios no es nada más que amor y perdón. O sea, piensas tú que no has sufrido el evangelio como los que sí somos por ser cristianos. Piensas tú que con tu vida como la llevas, pecando y todo, piensas tú que Dios al final te va a decir, pásala y no importa. Ese salmo que tanto me encanta. ¿Crees que soy como tú? ¿Crees que soy como tú? De verdad. ¿Crees que vas a entrar? No es porque estás aquí. ¿De verdad crees que vas a entrar? Termina este predicador diciendo, esa es una idea ridícula. 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 Imagínate lo que quieras, piensa lo que quieras ahorita, haz lo que quieras, no me importa. Delante de Él. Búrlate de mí si quieres. Delante de Él. Te van a temblar las rodillitas. Te van a temblar. Porque objetos inanimados sin inteligencia temblaron delante de Él. Tú vas a caer al suelo de vergüenza, de temor, de miedo delante de quien estás. Dios es santo. Dios es santo. Versículo 19 para terminar ya, mis hermanos. Y por eso los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomienden sus almas como a fiel Creador, haciendo el bien. Básicamente lo que está diciendo, para no hacerlo ya más largo. Sufrir bien. Para sufrir bien hay que darle la vida completa a nuestro Señor. La vida totalmente confiando en que Él es Dios, que Dios es fiel para con sus promesas y que no hay mejor lugar, no hay mejor persona a la cual depositemos el descanso de nuestras almas. Encomendar no es darle mi vida de manera pasiva sin hacer nada. Es decir, Señor, aquí no, eso no es encomendar, sino entregar nuestra voluntad a su voluntad. Pase lo que pase, sufra lo que tenga que sufrir. Y fíjese cómo termina. ¿Cómo termina ese versículo? Fíjese cómo termina. Y por eso los que son afligidos, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas como a fiel Criador, haciendo bien, trabajando en la obra, siendo cristiano de verdad, sufriendo por el Evangelio, activos, no pasivos. Activos, no pasivos. Decía uno de los padres de la iglesia, bueno, no están padres de la iglesia, pero creo que era Agustín de Hipona. Dios tuvo solo un hijo sin pecado, pero no ha tenido ni uno solo sin sufrimiento. Ni uno. Ni uno. Las escaleras del cielo, decía Spurgeon, cada escalón es un sufrimiento más, y otro más, y otro más, y otro más. Otro más. Que me dan forma. Ya cuando llega el último, ya estoy casi como Esteban. Y es cuando Cristo viene por nosotros. Mis hermanos, le vuelvo a repetir lo mismo. ¿Quiere avivamiento? Somos pentecosteses, ¿eh? Creemos bíblicamente el bautismo del Espíritu Santo, conforme a la palabra de Dios. Pero ese avivamiento viene porque ahí viene el sufrimiento. Yo no sé aquí cuántos han sido bautizados del Espíritu Santo, pero después de que yo fui bautizado, se me vino buena. Se me vino buena en mi casa, en familia. Gloria a Dios que fui bautizado. Si usted todavía no es bautizado del Espíritu Santo, búsquelo, pídele a Dios. Pero al final, mis hermanos, lo que trato de decir es, suframos, pero suframos bien. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre.